Quizá no conozcas su nombre, pero es uno de los guerreros más fieros de la antigüedad. Nació como el hijo bastardo del jefe de una tribu germánica de poca importancia situada a orillas del lago Balatón, en la actual Hungría, sobre el año 389 después de Cristo. Al momento de su muerte, había destruido el imperio, aterrorizado a otro, establecido una patria para su gente, inmortalizado su nombre en la historia y hecho algo que ni siquiera Aníbal pudo llegar a hacer: tomar Roma en nombre de Cartago. Este guerrero imparable es el rey Gaiserico, Genserico o Geiserico, que de todas esas maneras es conocido, de los vándalos, que gobernó a su pueblo entre los años 428 a 477 después de Cristo. Genserico era el hijo del rey Godigiselo de los vándalos, concretamente de una de las dos ramas más importantes de los vándalos, que eran los Hasdingi, y había nacido del rey con una concubina. Sin embargo, la sociedad germánica esto no era un impedimento que evitara que pudiera llegar a tener cierta prominencia. ¿Y cómo era Genserico? Genserico, según nos dicen, era un hombre de una estatura media y cojo como consecuencia de la caída de un caballo. Era un hombre de pensamientos profundos y pocas palabras, que despreciaba el lujo. Era furioso y codicioso, astuto para ganarse a los bárbaros y hábil para sembrar las semillas del conflicto. Pero sobre todo, Genserico era un genio militar y un hombre que dirigió sus energías hacia el poder naval en base al hándicap de su cojera. Incluso antes de convertirse en rey de los vándalos, había creado ya una formidable flota de galeras de guerra. Pero antes de hablar de Genserico, vamos a ver cuál era la situación de los vándalos en Europa. Los vándalos inicialmente venían de Escandinavia, posiblemente, y durante muchos años estuvieron situados por la zona de Polonia. Posteriormente bajaron a la zona de la actual Hungría. La migración fue constante, como vamos a ver. Por eso, uno de los orígenes que se considera que tiene el nombre de vándalos es del idioma germánico antiguo, lo que se denomina la palabra vand, que es errante o nómada, reflejando así el estilo de vida migratorio. La situación de los vándalos, como la de todos los pueblos germánicos, va a cambiar en el año 370 después de Cristo por un acontecimiento que va a cambiar todo el mapa de Europa: la llegada de los hunos. Los hunos eran un grupo de pueblos nómadas de Asia Central que tuvieron una gran importancia en los siglos IV y V después de Cristo y que contribuyeron definitivamente a la caída del Imperio Romano de Occidente, no por las luchas directas solamente, sino por la influencia que tuvieron en los movimientos de otros pueblos. Eran conocidos por su habilidad en la guerra, especialmente como jinetes, y por su estilo de vida nómada que les permitía moverse rápidamente y lanzar ataques sorpresas. El líder más conocido de los hunos era Atila, de quien todavía se escucha eso de: donde él pisaba no volvía a crecer la hierba. El movimiento de los hunos hacia Europa se produjo, como digo, en el año 370 después de Cristo. Se asientan a orillas del Danubio y lo que produce es que los pueblos bárbaros se van a marchar para evitar a los hunos. Además, los hunos derrotan a los ostrogodos, lo cual genera el terror en los demás pueblos germánicos, porque los ostrogodos eran considerados como uno de los pueblos más poderosos de los germanos. Y los vándalos, con otros pueblos, van hacia el oeste. Allí, cuando se acercan al Rin, se encuentran con los francos, luchan con los francos y son derrotados. Más de 20.000 muertos. Una de las muertes que se produce es la del rey Godigiselo, padre de Genserico. Con ello pasa a ser rey el medio hermano de Genserico, Gunderico. Y bajo su reinado, los vándalos, con la ayuda de los alanos, que serían durante mucho tiempo aliados de los vándalos, derrotaron a los francos. ¡Victory! Y en diciembre del año 406, varios pueblos, incluidos vándalos, alanos y suevos, atravesaron el Rin. Realizar una campaña en pleno invierno no era habitual y posiblemente indica que los vándalos estaban desesperados y hambrientos. Se ha pensado, considerando la época del año, posiblemente el Rin estaba congelado, lo que habría facilitado el cruce, aunque esto no es seguro.
Otra cosa que habría facilitado el cruce es la retirada de soldados romanos. ¿Por qué? Porque al llegar los hunos, los visigodos habían solicitado instalarse en Moesia dentro de las fronteras del Imperio Romano. El emperador Valente se lo había concedido pensando que sería una buena manera de tener una defensa contra los hunos, pero los romanos, que habían sufrido alguna derrota antes contra los visigodos, no trataron bien a estos y se produjo una rebelión, y así el año 401 los visigodos, encabezados por Alarico, hicieron una incursión por Italia. Los romanos no tuvieron más remedio que retirar tropas del Rin y llevarlas a Italia. Así, cuando los vándalos cruzan el Rin, las fronteras no están tan defendidas, pero el cruce del Rin es un momento muy importante por varios motivos. Por un lado, produce la ruptura del Limes Germanicus, la frontera fortificada del Imperio Romano en Germania, que había sido una línea de defensa crucial durante siglos. Además, en este caso, los invasores no atravesaron el Rin solamente para saquear, sino que su intención era establecerse, con lo que produjeron un desequilibrio demográfico muy grande. Roma se veía incapacitada para defender sus fronteras, y esto disminuyó mucho el prestigio que tenía y aceleró su caída. Cuando los vándalos, con otros pueblos, cruzaron el Rin, invadieron la Galia y la devastaron salvajemente, avanzando hacia el oeste y hacia el sur, en dirección a Aquitania, a las órdenes, como digo, de Gunderico. Mientras, en Roma, Alarico I había vuelto a Italia en el año 408, habiendo realizado una invasión que culminó con el saqueo de Roma en el año 410. Este evento es especialmente recordado porque fue la primera vez en casi 800 años que Roma fue saqueada por un ejército extranjero. Después de haber arrasado la Galia, alrededor del septiembre del año 409, los suevos y los vándalos, junto con los alanos, se establecieron en la península ibérica, la Hispania de entonces. Los suevos se instalaron básicamente en la provincia de Galaecia, actual Galicia y norte de Portugal, mientras que los vándalos se repartieron en las provincias de Bética, Andalucía, y la cartaginense, que era la que tenía como capital a Cartago Nova, la actual Cartagena. El historiador Orosio escribe: han sido invadidas las Hispanias, se han sufrido matanzas y rapiñas. Pero tampoco estos pueblos iban a estar tranquilos en Hispania. Los romanos encargaron a sus aliados visigodos limpiar Hispania de vándalos y suevos. Y lo hicieron. En el año 417 derrotaron a una de las dos ramas principales de los vándalos, los Silingui. En el 418 derrotaron a los alanos y mataron a su rey. Así, los restos de los vándalos Silingui y de los alanos se unieron a los vándalos Hasdingi, a los que pertenecía Gensérico. Por eso, desde entonces, el rey de los vándalos era ya también el rey de los alanos. El año 419 los visigodos derrotan también a los vándalos Hasdingi, y estos tienen que retroceder más dentro de la Bética. ¿Conseguirían los visigodos acabar con los vándalos en Hispania? A pesar del dominio visigodo, los vándalos no habían dicho la última palabra, y en el año 422 Gunderico venció una coalición de romanos, visigodos y suevos en la batalla de Tarraco. Los años siguientes fueron de saqueo del Mediterráneo por los vándalos. Saquearon Cartagena, Baleares y Sevilla 2 veces, y en la segunda vez que saquearon Sevilla, en el año 428, Gunderico murió mientras asediaba la iglesia de la ciudad. Es entonces cuando fue sucedido por su medio hermano, nuestro protagonista Gensérico, que tenía en ese momento 39 años. Pero no todo era rapiña. Una vez que los bárbaros ya habían conseguido un asentamiento relativamente estable, se pudieron dedicar a una vida de índole más pacífica, tal y como deberían haber ansiado desde que dejaron sus hogares. Aunque no se puede negar el fortísimo componente militarista de estos grupos, los hispanoromanos, después de sufrir una primera fase difícil a consecuencia de la penetración bárbara en la península, encontraron un respiro a través de la firma de diversos acuerdos de hospitalidad con los recién llegados. Pero Gensérico es un hombre muy inteligente y es consciente de que los vándalos tienen un problema. A pesar de haber
Vencido a visigodos y romanos, los vándalos no tienen fuerza suficiente para controlar toda la península. Así que su pueblo tiene que dejar España y establecer el reino vándalo en otro lugar. Pero, ¿dónde? Y en ese momento el azar viene en su ayuda, porque la situación en Roma se había complicado después de la muerte del emperador Honorio en 423. Juan fue proclamado por emperador occidental por los altos funcionarios civiles, pero Bonifacio, desde África, rechazó reconocerlo y evitó que el grano africano llegara a Italia. Después de una guerra civil, Juan fue derrocado y Valentiniano III, sobrino de Honorio, fue hecho emperador occidental con ayuda de Bizancio. A pesar de que Bonifacio había apoyado al nuevo emperador, la madre de este, Gala Placidia, condenó a Bonifacio por traición. Temeroso ante la posible ejecución, Bonifacio pidió la ayuda de mercenarios vándalos. Y Genserico decidió que esa era una oportunidad. Además tenía una ventaja para ello, ya que, como hemos dicho, había construido ya antes de ser rey una poderosa flota. Pero cuando se embarcaba hacia África, tuvo que enfrentarse a un ataque de los suevos. Genserico consiguió derrotarlos en la batalla de Mérida en el año 428. El hispano-romano Idacio lo relata así. El rey Genserico, dejando las Hispanias, se embarca en el mes de mayo en la costa de la provincia de la Bética con todos los vándalos y sus familias y pasa a la Mauritania y al África, más advertido, antes de haber llegado allá, de que el suevo Eremigario asolaba a su paso las provincias vecinas, vuélvese con algunos de los suyos, le da alcance en la Lusitania y no lejos de Mérida le acomete, matando a muchos de los que acaudillaba. Eremigario, no quedándole, a su juicio, otro recurso que la fuga, huye y perece precipitado por el brazo divino en el río Guadiana. Muerto de este modo, Genserico emprende la navegación. Con unos 80.000 vándalos, alanos y otros pueblos bárbaros, cruza el estrecho desde Tarifa hasta Ceuta. Pero al llegar, se encuentra que su suerte había cambiado. Bonifacio había recuperado el favor de Placidia, quien le había concedido el título de patricio. Así Bonifacio informa a los vándalos de que sus servicios ya no eran necesarios. Pero Genserico sabía que no había vuelta atrás. En vez de volver a Hispania, se rebela y se apodera de África. Las tropas romanas fueron vencidas y el propio Bonifacio se vio obligado a refugiarse tras las murallas de Hippo Regius, Hipona. La ciudad resistió 14 meses, pero al final termina por caer en manos de los vándalos. Después del sitio, durante el cual muere precisamente San Agustín, el 28 de agosto del 430, la ciudad fue abandonada por sus habitantes. Pero parece que no fue devastada, solamente Genserico derribó sus murallas y no fueron reconstruidas después. De hecho, el rey vándalo hizo de Hipona su capital y en el 435 los vándalos concluyeron un tratado por el que se reconocía su dominio sobre una amplia zona del norte de África por parte de Roma, a condición del cese de las hostilidades contra los restantes territorios romanos de la diócesis de África, abonar un tributo, cesar los ataques a Cartago y enviar a su hijo Junerico a Roma como garantía. Los vándalos pasaban a ser federados del imperio y Genserico un líder que se comportaba como un rey sin serlo. El 19 de octubre de 439, a pesar del pacto realizado anteriormente, los vándalos de Genserico tomaron por sorpresa Cartago. Con ello, además de conseguir un maravilloso puerto, los vándalos se hicieron con la flota estacionada en ella, una de las más importantes del Mediterráneo, y los medios suficientes para conseguir más flota. En los años siguientes, los vándalos atacaron las Baleares, Córcega, aprovechando los abundantes bosques para construir aún más barcos, Cerdeña e incluso la península italiana. Todo ello prácticamente sin oposición. Roma, privada de una de las mayores zonas de producción de cereales, habría de comprar en el futuro el grano del norte de África para su aprovisionamiento. Obviamente los romanos querían recuperar el norte de África y así en el año 441 el emperador oriental Teodosio II fracasó al intentar recuperar el norte de África y los vándalos se apoderaron del resto de África del Norte hasta Tripolitania. Pero Valentiniano III ofreció un nuevo pacto en el año 442, en el cual reconocía a los vándalos su dominio sobre una parte importante de África. Con ello,
Genserico había logrado crear el primer estado bárbaro independiente sobre suelo romano, exceptuando quizá el caso de los suevos de Galaecia. Pero Genserico no tenía bastante y va a seguir avanzando. Y va a aprovechar para ello una circunstancia que le va a venir muy a mano. En el año 455 el emperador romano Valentiniano III fue asesinado, sucediéndole Petronio Máximo. Genserico, considerando roto el tratado de paz firmado con Valentiniano en el año 442, desembarcó en Italia y marchó sobre Roma, cuya población se rebeló contra el nuevo emperador y le dio muerte. 3 días después, el 22 de abril del año 455, los vándalos, estando delante de las puertas de Roma, se encuentran con el Papa León Magno. El Papa sale al paso del invasor, inerme y rodeado de su clero, pidiendo que no invadieran Roma. No consigue evitarlo, pero impidió al menos que Roma fuera incendiada y que fueran saqueadas las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se refugió parte de la población. Los vándalos hicieron acopio de gran cantidad de oro, plata y objetos de valor, pero el saqueo no dañó la ciudad en gran medida. Genserico llevó consigo a Cartago como rehén a Licinia Eudoxia, viuda de Valentiniano, y a sus 2 hijas, Placilia y Eudoxia. Esta última contraería matrimonio con el sucesor Hunerico. En el año 461, el emperador romano occidental Mayoriano reunió en la ciudad de Cartago Nova una flota de 45 barcos para invadir y recuperar para el imperio romano el reino vándalo, ya que su pérdida significaba el corte del flujo del cereal a Italia. La batalla de Cartagena se saldó con una gran derrota de la armada romana, que fue totalmente destruida. Pero la amenaza romana no había terminado. En el año 468 el reino de Genserico hubo de enfrentarse al último esfuerzo militar conjunto de las 2 mitades del imperio romano. El historiador del siglo V, Cándido Isaurio, informa que el emperador León I gastó una enorme suma en los preparativos, alcanzando las 64.000 libras de oro y 700.000 de plata. Se constituyó un ejército formado por 1.100 navíos y más de 100.000 soldados. En verano del año 468, la flota, dirigida por el general Basilisco, que llegaría a ser emperador del Imperio Romano de Oriente, desembarcó en las proximidades del Cabo Bon. El rey de los vándalos, Genserico, alarmado por la llegada, solicitó una tregua de 5 días y manifestó a Basilisco que estaba dispuesto a aceptar la rendición. Basilisco recibió a la delegación vándala, que le llevó valiosos obsequios, y aceptó la tregua, cometiendo un grave error, pues dio tiempo a su enemigo a organizarse. Además, cuando volvió derrotado a Constantinopla, fue acusado de traicionar al imperio por un puñado de oro. Además, en realidad Genserico no deseaba rendirse, únicamente pidió la tregua para poner en práctica un sorprendente ataque por sorpresa. Esperó la llegada del viento del noroeste, que resultaba favorable para el plan que había ideado, y zarpó con su flota de noche. Remolcaba varias barcazas llenas de material inflamable, probablemente nafta y azufre. Cuando se encontraba cerca de la flota enemiga, prendió fuego a las barcazas y las dejó a la deriva a merced del viento para que impactaran contra los navíos de Basilisco, incendiándolos en medio de una enorme confusión. El historiador Procopio narró los hechos de la siguiente manera. Basilisco perdió alrededor de 600 barcos y un gran número de hombres, pero pudo escapar con los restos de su flota hacia Sicilia. Genserico había ganado una guerra contra el poder militar de todo el imperio romano en la última batalla que los romanos libraron. Como fuerza unida. La derrota provocó que la mitad occidental del imperio pronto se tambaleara hacia su destrucción. Y Genserico además se vengó de León, enviando a su flota saquear sin piedad el comercio y los puertos romanos durante los siguientes años. Sin embargo, después de la muerte de León, su sucesor Zenón hizo las paces con los vándalos. En verano del 474 firmó la paz perpetua con Constantinopla, por la que Genserico liberó a todos los cautivos romanos que tenía Sicilia, Córcega y Cerdeña. Menos de 2 años después, el 25 de enero del 477, murió Genserico, probablemente sobre los 88 años, siendo sucedido por su hijo Hunerico. Después de su muerte, el reino vándalo declinó rápidamente, porque las tribus de África temían y se sometían a Genserico, pero no a ningún otro vándalo. Siempre se ha considerado a Genserico como uno de los grandes líderes militares de todos los tiempos. Sin embargo, por alguna cuestión, su nombre no es tan conocido.
En la política interna, Genserico toleró en algunos momentos el catolicismo, si bien exigió la conversión a la doctrina arriana de sus consejeros más cercanos y procedió a numerosas confiscaciones de bienes de la Iglesia católica, que se convertiría así en una poderosa fuerza opositora a la monarquía vándala. También dio lugar a persecuciones de católicos que no aceptaban el arrianismo, debilitó en forma sangrienta la nobleza tradicional vándalo-alana, sustituyéndola por una corte adicta a su propia familia. Y aligeró la presión fiscal sobre la población a costa de las familias ricas de origen romano y del clero católico. Después de su muerte, todavía se mantendría durante un tiempo el imperio vándalo, hasta que, en el año 534, Belisario recuperara África para el imperio bizantino. El nombre de los vándalos está unido necesariamente ya y para siempre a la destrucción. Y es verdad que causaron mucha destrucción, pero aunque hicieron rapiñas y saqueos, en muchas otras ocasiones simplemente trataron de encontrar un lugar en el que poder sobrevivir. Entonces, ¿por qué los vándalos tienen tan mala fama? Al fin y al cabo, hubo muchos pueblos bárbaros, pero el nombre de vándalos o vandalismo se ha asociado con este pueblo en concreto. Quizá el motivo fue el saqueo de Roma del que hemos hablado del año 455 después de Cristo. Y sin embargo, como también hemos dicho, Alarico había saqueado Roma en el año 410. ¿Por qué tiene más relevancia ese saqueo del año 455 que el del año 410? Pues hay varios motivos. Primero, el grado de destrucción. Aunque ambos saqueos causaron daños considerables, el de los vándalos fue más destructivo. Por otro lado, el saqueo de 455 después de Cristo simbolizó un punto de no retorno para el Imperio Romano de Occidente. La caída de Roma a manos de los vándalos tuvo un gran impacto psicológico y simbólico, destrozando la percepción de invencibilidad. En el saqueo de Alarico, el Imperio Romano aún tenía esperanzas de recuperación, pero en el año 455 el imperio estaba mucho más debilitado y la caída a manos de los vándalos mostró que Roma ya no era capaz de defenderse. Las consecuencias a largo plazo, además del saqueo de los vándalos, fueron mucho mayores no solamente en Italia, sino también en otras partes del imperio como España. Por último, la narrativa de los historiadores antiguos y medievales como Procopio y Jordanes documentó el saqueo de los vándalos en mayor detalle y con un tono más dramático, lo que contribuyó a que este evento se mantuviera más vívido en la memoria histórica. Por todo esto, el nombre de los vándalos ha quedado indisociablemente unido a la destrucción, aunque quizá no es una asociación necesariamente tan justificada.